Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory. Iniciamos el año. Como ustedes saben, normalmente en estas entregas de este programa se tratan temas que tienen que ver con la economía, sobre todo con la economía dominicana, el comportamiento de ella, personas que tienen gran capacidad para tocar este tema. Es habitual que nos visiten y nos sentimos agradados. Como agradado estoy de que recibo en esta ocasión al licenciado Magín Díaz, un hombre que en República Dominicana mencionarle es sinónimo precisamente de finanzas, de economía, de impuestos, todo lo que tiene que ver con asuntos tributarios. Magín Díaz está acompañándonos en esta ocasión. Buenas noches y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Aquí estamos. Acaba el Banco Central, Magín, de indicar, no sé si ya es una información definitiva o si se tiene que refrendar, pero acaba de indicar que luego de evaluar los 12 años de 2023, el crecimiento de nuestra economía se sitúa en 2.4%. Particularmente a mí me sorprendió que pudiéramos estar en ese nivel, que estemos en ese nivel de crecimiento, porque para septiembre se mencionaba a ustedes, los entendidos en el tema, que apenas podría llegarse a un 2%. Noviembre y diciembre hubo en las estadísticas macroeconómicas, dadas también de manera oficial por el Banco Central, un altísimo crecimiento que evidentemente compensó el nivel que hasta septiembre, octubre estábamos. Ese 2.4% me gustaría que lo tomes y lo desarrolles con tu opinión al respecto. Eh, bueno, esas son las cifras ya oficiales que dio el banco de cómo terminó el año. Eh, y efectivamente ya los últimos 3 meses veníamos creciendo mejor. Ya noviembre y diciembre por encima del 4%. Y bueno, eso tuvimos un periodo largo de un crecimiento bajo para nuestros estándares. Eh, Casi todo el año el promedio de crecimiento fue de 2%. Pero ya desde octubre el crecimiento fue siendo ya mayor. Para nosotros es un crecimiento que no es muy bueno. Más o menos el promedio de lo que creció América Latina. Pero nosotros estamos acostumbrados a crecer al doble. Ahora eso es un punto positivo, que en un año bastante malo, igual crecemos lo mismo que América Latina. Eh, para nuestros estándares es bajo, como yo dije, pero yo creo que lo importante es que la economía ya está dando señales de que viene recuperándose. Entonces ya octubre, noviembre ya se crecía más que el mes anterior, diciembre también. Y yo creo que eso es una señal de que la economía está volviendo a crecer más cerca de su tendencia histórica, que es cercana al 4,5, 5%. Entonces, el crecimiento no es bueno ni es malo, es lo que es. Precisamente en torno a temas financieros, económicos, estadísticas, no puede haber nada subjetivo salvo alguna circunstancia atenuante, pero debemos sentirnos satisfechos, complacidos, decir, bueno, ok, como dices, pero para nosotros que estamos acostumbrados a otra cosa, se justifica, pudimos hacerlo mejor. Mira, el tema es que el manejo económico implica disyuntivas. Y la prioridad a principio de año era bajar la inflación. Y cómo el Banco Central lucha contra la inflación, sobre todo una inflación que viene de fuera, no provocada por el Banco Central, es subiendo las tasas de interés y tratando de que la economía se contraiga, sacando dinero de la economía. Entonces ese proceso duró varios meses, se aumentó la tasa de interés, se logró el objetivo de bajar la inflación, que terminó el año en menos de 4%, pero la contraparte de eso fue una desaceleración económica. Entonces no hay una única respuesta. Depende de qué usted prefiera como economista o como Ya. político. Yo creo que había que combatir la inflación y eso tiene un costo y lo tuvo.
pero el Banco Central fue exitoso en combatir la inflación. Entonces fue un año en que esa era la prioridad y la economía terminó desacelerándose. Lo positivo es que ya desde octubre la economía ya viene creciendo más. Yo creo que el Banco Central tuvo éxito en combatir la inflación, había que hacerlo, aunque el costo fue un menor crecimiento económico, pero digamos que en un año malo para nuestros estándares seguimos creciendo igual que América Latina. Eso quiere decir que es una economía resiliente. Evidentemente, por ejemplo, es un tema político. El que está en oposición dice que fue un año malo. Y si tú estás en el gobierno, dices, bueno, mi objetivo era controlar la inflación, que no se fuera de la mano. Y eso, bueno, tuvo un costo en términos de menos crecimiento económico. Yo creo que lo importante como país es que la estabilidad macroeconómica se mantuvo con menor crecimiento, pero se contuvo la inflación, el sistema financiero sin ningún problema. Y eso es lo que nos va a permitir ahora volver a crecer, como ha pasado en los últimos meses. Se estima que para 2024, para este año, el crecimiento quizás hasta duplique lo que resultó ser de 2023. Esa es la estimación del gobierno. Creo que está estimando 4.75, los organismos internacionales, la mayoría 5%. Habría que ver, yo creo que un crecimiento por encima de 4 sería un éxito, tomando en cuenta la situación internacional. Justo esta semana el Fondo Monetario actualizó sus proyecciones de la economía mundial. El Banco Mundial lo hizo hace un par de semanas. Y siguen pronosticando una economía mundial en general desacelerada. China ya no crece a 8 o 9%, sino a 5%. Europa está creciendo menos de 1%. América Latina se espera que crezca menos de 2%. Se espera que este año Estados Unidos crezca menos que en el 2023. O sea que la situación internacional sigue compleja. Yo creo que cualquier resultado para nosotros por encima de 4% sería un buen resultado para este año. Y como conocedor del mundo económico dominicano y la experiencia de lo peculiar que somos en muchas cosas, también en la economía hay sus peculiaridades, el que estemos en un año 2024 con dos elecciones, una cerquitita en unos días, el 18 de febrero, y la otra que se realizará el 19 de mayo, puede ponerse con la experiencia y los conocimientos que tienes, el olfato que puedes tener en torno a años electorales, puede ponerse nerviosa, por decir una calificación, nuestra economía en un año así y con las características económicas que tenemos hoy, 2024. Yo creo que no, por dos razones. El gobierno ha puesto su credibilidad en mantener el equilibrio macroeconómico y fiscal. Entonces yo no creo que terminando el gobierno va a echar por la borda eso, creando algún desequilibrio fuerte, aumentando el gasto, porque la gente lo va a auditar, digamos, una auditoría social, vamos a llamarle. Perdón, un paréntesis brevísimo. A mitad de año 2023 hubo una, por parte de las autoridades monetarias, abrir la llave económica y dio resultado, mucho dinero para el sector financiero. Eso es una medida monetaria para tratar de reactivar la economía, que era un objetivo luego de que la inflación se controlara. Pero volviendo a la pregunta, yo no creo que el gobierno tome medidas que desestabilicen la economía. Ese es un riesgo. El otro riesgo cuando hay elecciones es que los inversionistas en algunos países se ponen nerviosos, pensando en si va a haber un cambio, si va a ganar alguien de una ideología extrema. Pero aquí cualquiera que gane va a seguir más o menos la misma política económica. Cualquiera que gane de los que aparenta que tienen posibilidades de ganar, me imagino. Bueno, que te refieres. Hay tres que pueden ganar. O el presidente, o es Leonel Fernández, o es Abel. Esos son los tres. No causan nervios. No, porque es más o menos la misma política económica. El presidente Fernández, que ya gobernó, y el mismo Abel Martínez con el PLD mantuvo siempre la estabilidad. Entonces, y más o menos la misma filosofía de
de política económica. Gobiernos abiertos al comercio exterior, apoyo al sector agropecuario, independencia del Banco Central. Entonces aquí no hay ideologías extremas como ha pasado recientemente en países y eso trae mucha incertidumbre. Entonces ese no es un riesgo para nuestro país en este año electoral. Así que yo no creo que haya mucho impacto de las elecciones en la economía, no creo. Después que pasen las elecciones, que venga institucionalmente un cambio de gobierno independientemente del resultado, porque el gobierno busca repetir también, ¿es sí o sí una reforma fiscal? ¿Cuál es tu parecer sobre el...? Bueno, lo que hay que definir primero es cuál es el tamaño del Estado que queremos. En los últimos años, el Estado es más o menos 19% del PIB. Pero los ingresos del gobierno son más o menos 15%, con todo, tributarios y no tributarios. El gobierno ha podido balancear un poco, tener un déficit menor, pidiendo adelanto de impuestos, haciendo amnistía, pero eso no es sostenible. Entonces, si el Estado va a seguir siendo de ese tamaño o va a aumentar, por ejemplo, porque el gobierno quiera invertir más en infraestructura, porque realmente ha invertido poco, entonces se necesitan más ingresos. Entonces, yo creo que esas son las preguntas que la clase política se tiene que hacer. Si necesitamos más inversión en infraestructura y queremos mantener el gasto social, entonces se necesita recaudar más. Pero es que esas respuestas llevan a un sí, hay un consenso. Magín, sí, eso sí se necesita bueno, más. Hay un consenso de que queremos gastar más, pero no hay consenso de que queremos pagar más impuestos. Eso va a tener que ser una decisión del gobierno. Pero necesariamente, o sea, entonces, eso sería una redistribución, depende del tipo de reforma que se haga, sí, la característica. Si queremos el tamaño del Estado como está ahora mismo, hay que aumentar los ingresos, hay que aumentar las recaudaciones. Por eso yo te dije que la pregunta es esa. Si no queremos como sociedad aumentar las recaudaciones, entonces hay que bajar el tamaño del Estado. Y ahí entonces hay que ver qué gasto se puede bajar. Y ahí la respuesta es que no va a haber mucho margen para bajar gasto. Esa es la realidad. Entonces yo creo que es una discusión que se va a tener. Si no se hace una reforma no significa que va a haber una crisis de manera inminente. Lo que significa es que la inversión pública va a seguir siendo baja. Significa que la deuda pública va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando sobre todo. Pero no es que estamos con una crisis a la vuelta de la esquina. No, porque tenemos todavía capacidad de pago. Correcto. Todavía tenemos. Y tenemos credibilidad. Porque algo pero se pudiera, como si yo fuera un colmadero, pero se pudiera como evitar eso, uno buscar tantos préstamos. Bueno, precisamente esta semana, ayer, el expresidente Leonel Fernández indicaba, tocando este mismo tema que estamos hablando en un programa de televisión del amigo Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, que se ha podido compensar y ha podido desenvolverse, palabras más, palabras menos, este gobierno, endeudándose, que esa ha sido y mencionaba que antes de surgir, de ellos llegar al gobierno, este gobierno, la deuda era X cantidad y ahora es el doble por un desenfreno, decía el doctor Fernández, de empréstito. Desenfreno, usó esa palabra. Entonces, no, mira yo mismo personalmente, mi gol, como dicen los americanos, es no tener deuda, por ejemplo. Aunque puede ser una estrategia tener deuda, pero no se oye bueno endeudarse mucho. El análisis es muy fácil. Uh-huh. El gasto es mayor al ingreso que recibe el gobierno. Y ahí viene el señor déficit. El déficit son 240 mil millones de pesos al año, todos los años. Entonces la deuda aumenta en ese monto, más o menos. O sea, es lo mismo que el presupuesto de una familia. Si tus ingresos son 100 mil pesos en tu hogar, pero el gasto es 150 mil, el déficit es 50 mil. Entonces, todo lo que recauda el gobierno no da para cubrir el gasto. Entonces, se cubre con deuda. Y la deuda... Eso se oye feo también. Bueno, eso es así, no hay otra forma. Ahora, por ejemplo, no queremos déficit.
con los ingresos que tenemos, entonces, ¿qué gasto bajamos? El gasto social, el gasto en educación, el gasto en inversión pública. Es difícil bajar el gasto. Entonces, el gobierno, el país tiene capacidad de endeudarse un poco más, no mucho más, lo cual significa que no va a haber una crisis a la vuelta de la esquina. Pero en algún momento habrá una crisis si no se hace algún tipo de reforma que recaude más. Y lo que hay es que tratar de hacer las reformas estructurales antes de que haya una crisis. Y esa reforma es, como se escucha decir, lo más conveniente es realizarla cuando se realice, porque no se ha realizado desde hace 20, 25 años, y la que se realizó fue más o menos ahí. ¿Es conveniente hacerla al inicio de los gobiernos? Eso es lo que uno escucha normalmente. No, es políticamente conveniente. Ya. Cuando un gobierno está terminando, políticamente no es el momento. Entonces, políticamente es mejor hacerla empezando el gobierno. Por eso en el 2004, cuando el presidente Fernández llegó, hizo una reforma. Hipólito Mejía, llegando en el año 2000, hizo una. Y Danilo hizo una también en el 2012. Entonces, es un momento político mucho mejor que a finalizar un gobierno. Entonces, por eso mucha gente está diciendo, bueno, cuando asuma el nuevo gobierno, pues habrá una discusión, por lo menos, de la reforma. ¿Qué piensas que se hará? ¿Se intentará hacer? Si tienes respuesta para eso. Bueno, yo creo que viendo los números, eso es lo que manda el manual, digamos. ¿Y qué característica, partiendo de la hipótesis que se realice una reforma fiscal después que termine este periodo de gobierno, qué característica, a grosso modo, qué color tendría que tener, a qué debía saber? Mira, el problema es que cada economista y cada abogado y cada persona tiene su reforma en la cabeza. Ya. A algunos les gusta el impuesto al consumo, otros los impuestos directos, como el impuesto a la renta. Yo voy a esperar que el gobierno ponga su propuesta sobre la mesa. Ahora, como te dije... Pero además del gobierno, hay otros sectores que van a poner todo el mundo su propuesta. Pero los sectores que no son gobiernos siempre le van a decir que le cobren a otros. Yo creo que el gobierno es que va a tener que poner una propuesta sobre la mesa, en la medida de lo posible consensuarla. Eso es muy difícil en el caso de los impuestos. Y después se discutirá en el Congreso. Al final el Congreso es que tendrá la última palabra. Una reforma aplicada en República Dominicana, una reforma fiscal, ¿consideras que habría de ser para aplicación desde el momento en que se consensúe o que parta a realizarse de manera escalonada en el tiempo, 2, 3 años, 4 años? Bueno, hay precedentes. Por ejemplo, en la reforma que se hizo en el 2012, había algunos impuestos que se iban a aplicar gradualmente. En el caso del ITEVI, por ejemplo. Pero una gran parte va a tener que ser aplicada de una vez para que aumenten los ingresos. Ahora, eso va a depender de la magnitud de la reforma. Si el gobierno quiere hacer una reforma muy grande, es muy difícil hacerla en un solo año. Entonces va a tener que ser gradual. Eso ya va a ser una de las discusiones. Yo creo que va a ser una discusión muy difícil, la de la reforma. Por eso la mayoría de las reformas se han hecho durante crisis. Estalla la crisis y después el país se pone de acuerdo. Hacerla antes de la crisis es más difícil. Mencionaste el ITEVIS de soslayo. Nuestro ITEVIS, ¿qué debe hacerse con nuestro ITEVIS si tocamos las fibras sensibles de la economía, de los tributos? Ahí está la figura también de las exenciones, la carga del capital, tanto a las empresas como a las personas, la renta. Mira, el ITEVIS. Mientras más exenciones tiene, más difícil de recaudar. Ahora, ¿qué es lo que está exento? Los alimentos, la canasta básica, los combustibles no tienen ITEVIS, aunque tienen impuestos selectivos. La energía eléctrica, en la mayoría de los países tiene ITEVIS, aquí no. Nos cuesta 1.500 millones ese sector de dólares. Exacto, pero va a ser difícil poner ITEVIS a la factura eléctrica. Que en los otros países
La educación privada tiene ITEVI, o sea, cuando tú pagas el colegio, pagas el impuesto al valor agregado. Cuando tú vas a una clínica privada, pagas. Eso es lo que está exento aquí. Entonces, todo lo que está exento es complejo. Entonces, no es una decisión técnica, es una decisión política. Social también. Claro. Ahora, ¿qué ha funcionado en algunos países? Que se le pone ITEVI a casi todo. Ampliar la base. Ampliar la base y al mismo tiempo... Diferentes niveles. No, quizás. a los sectores más pobres se le da un subsidio. Tú estás gastando ahora 10,000 pesos mensuales en ITEVI. Si tú eres más pobre, te aumentamos la tarjeta de beneficios sociales, por ejemplo. No sé, como le cambian el nombre, Sí, ya ni sé. Antes era solidaridad, sí, yo no sé. Cada 2 meses hay un nuevo nombre. Sí. O cuando cambian los gobiernos. Sí. Entonces, esa es una forma. Tratar de amortiguar el impacto. Pero, como te dije, políticamente es muy difícil. Y como tiene tantas exenciones, eso hace más difícil la labor de recaudar para la administración tributaria. Yo creo que hay que sentarse y discutir y encontrar una reforma que sea técnicamente razonable, pero política y socialmente viable. Ese va a ser el juego, digamos, la discusión. Por lo que mencionas, puedo deducir que las exenciones fiscales sería muy difícil hurgarlas, en el mejor sentido de la palabra, para tratar de hacer algunos desmontes, tratándose de los sectores que son beneficiados de ella. Bueno, que hay distintos tipos de exenciones. Está turismo, está zonas Correcto. francas. Están las exenciones del ITEVI, eso es una cosa. Ya. Y lo otro son las leyes de incentivos sectoriales. Sí. Que ahí está turismo, zona franca, está la frontera, tiene una. Al turismo de salud hay algunas exenciones. El cine. El cine. Entonces, es una decisión de políticas públicas. El presidente en el 2021, la propuesta del gobierno quería eliminar o reducir alguna de esas leyes de incentivos. Yo creo que casi todas, excepto zona franca. El tema es que los sectores van a defender su exención. El ministro de Hacienda, yo creo que de manera valiente ha dicho, bueno, todo el que va a mi oficina es a pedirme una exención. Entonces, al final, muchos sectores terminan no pagando impuestos. Entonces, si queremos que el Estado gaste lo que está gastando, va a haber que quitar algunas exenciones, porque no estamos recaudando lo suficiente. El sistema no da para más. Magín, con la experiencia que tienes, con las vivencias, te sonríes, pero es cierto, es cierto. Y quien conoce de tu vida profesional, pues es difícil que no corrobore con lo que acabo de decir. Nuestro esquema tributario es obsoleto, está ajustado, se parece a nosotros, podemos hacer algo con él. El gobierno va muy cargado, el gobierno necesitaría algún tipo de alivio, pensando en un solo tema, la distribución de la riqueza, y no es palabra, es porque, por ejemplo, crecimos un 2%, un 7%, un 10%, un 8%, pero nuestros amigos que lamentablemente económicamente tienen una vida no muy desenvuelta, que tienen necesidad económica, que son los de escasos recursos, que oyen eso y bueno, pero es que en mi bolsillo no hay crecimiento económico nunca. Mira, lo que pasa es que la evidencia empírica, los datos, siempre han dicho que el sistema tributario es muy malo para redistribuir la riqueza. Yeah. En realidad, ¿Eso es global o aquí? En todos los países. Ajá. Esa es la realidad. Tú puedes hacer algo, hay impuestos más progresivos como el impuesto a la propiedad, el impuesto a la renta, pero lo que más redistribuye el gasto para ayudar a los sectores más necesitados es el gasto público. Entonces lo ideal es tener un sistema que recaude lo suficiente para que el gobierno tenga para poder redistribuir. Y eso está muy estudiado en el mundo entero durante décadas. El problema es que mientras tú quieres hacer el sistema tributario más eficiente, lo vuelves un poco más inequitativo. Por ejemplo, lo más eficiente que el ITEVI sea general, a todo. Bueno, pero los pobres tendrían que pagar.
Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, que el gobierno gaste más en los pobres. Entonces, reformar el sistema es complejo, son decisiones muy complejas. Eh, pero lo que queremos es evitar una crisis. Y el gobierno de turno va a tener que convencer a la población de que habrá que pagar más impuestos, pero el gasto público sería de más calidad, más eficiente, etcétera. O sea, tú vas a tener que convencer, yo no, el que esté en el gobierno. Y es una discusión compleja. Por eso muchas reformas se han hecho después que la crisis estalla. Lo triste sería llegar a ese punto porque el diagnóstico está muy claro del problema fiscal. Entonces hay que hacer la reforma antes de que haya una crisis, porque una crisis es peor para todos y más para los pobres. Entonces habría que hacerlo. Ahora no hay una reforma tributaria perfecta, no. Porque es una reforma que va a tener que poner a pagar más a la mayoría de la gente. No. O sea, cobrándole un impuesto a los muy ricos no se va a resolver el problema. Aquí va a tener que pagar mucha gente. Ya. Lo que sí da la impresión, por las evidencias, de que si miramos 40, 50 años atrás y llegamos hasta el día de hoy, esa tendencia de cómo se distribuye la riqueza en República Dominicana indica que utilizando el mismo método y haciendo lo mismo, cada gobierno que cruza, cada equipo económico, pues las cosas evidentemente no van a cambiar. Es como el agro en República Dominicana, yo siempre lo menciono, ese sector. Nosotros tenemos un potencial, yo pienso, que para dar un brinco exponencial, clima, mano de obra, temperatura, tierra buena, laboriosos hombres, la parte química, los fertilizantes. Sin embargo, el agro, no que languidece, pero es lo mismo siempre y pudiéramos ser referencia con nuestro agro. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos para seguir nuestro conversatorio de hoy, escuchando, más que conversatorio, a Magín Díaz. En breve retornamos.